Buenas, ¿cómo están? Bueno, voy a presentar un poco la charla de ahora. Mi nombre es Gastón, soy estudiante de Ciencias Ambientales y mi rol acá es un poco dar paso a las tres oradoras que son parte de la empresa Prosustentia y nos van a estar contando un poco sobre créditos de carbono. La verdad que las tres hicieron una barbaridad de cosas, entonces cuando me dieron el documento para presentar, un documento larguísimo, así que yo hice un gran resumen. Después vayan a LinkedIn si quieren conocer más sobre la historia de cada una, porque acá hice un resumen para poder dar más tiempo a la charla y no tanto a las presentaciones. Por un lado, Camila Rastelli es licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires en 2023. Desde el 2021 se desempeña en el sector ambiental, contando con experiencia en consultorías nacionales e internacionales de diversos proyectos, muchos de ellos relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible. Desde el 2024 se desempeña como analista de certificación de carbono de proyectos de soluciones basadas en naturaleza en Prosustentia. Por otro lado, Florencia Berardi es estudiante avanzada de Ciencias Ambientales en la Universidad de Buenos Aires. Estuvo a cargo de la coordinación del proyecto de inventario de gases de efecto invernadero de la provincia de Buenos Aires y actualmente aplica sus saberes como analista técnica en soluciones basadas en naturaleza, también en Prosustentia. Por último, presento a Laura Amdán, que también es licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Agropecuarias de la misma facultad. Junto a su equipo de investigación, participó activamente en la implementación de la Ley de Bosques, desarrollando el primer sistema de monitoreo de desmontes y colaboró también en el libro El lugar de la naturaleza en la toma de decisiones. Actualmente trabaja junto a Prosustentia como responsable de certificación de carbono en soluciones basadas en la naturaleza. Con esto dicho, les doy paso a que puedan dar la charla y me voy al público. Muchas gracias, Gastón. ¿Me falta el coso para pasar las diapos? Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Camila, como ya presentaron. Y venimos a contarles un poco qué es lo que hacemos desde nuestro trabajo en Prosustentia. Es una consultora ambiental de Buenos Aires, pero tenemos trabajos en todo el país y también en otros países, en Uruguay, en Paraguay. Lo que hacemos más que nada son proyectos de soluciones basadas en naturaleza, o NBS en sus siglas en inglés, y que es una herramienta del mercado de carbono para mitigar el cambio climático. Entonces vamos a empezar por el principio, que es el origen del mercado de carbono. Esto seguramente lo habrán visto en sus carreras numerosas veces, pero lo vamos a pasar una vez más. Pasó la cumbre de Río en 1992 y ahí empezaron a plantearse las primeras ideas de cómo disminuir la cantidad de emisiones que se están generando. Y ahí, en el 97, se crea el Protocolo de Kioto, que es un protocolo que va a establecer límites para las emisiones según los tipos de países. Y ahí se crea como el anexo 1, que son los países industrializados, que son los que generan más emisiones, y se crean los países no anexo 1, que son los que están todavía en vías de desarrollo y que no deberían tener límites ante la emisión. Y todo el tema de responsabilidades comunes diferenciadas, estamos todos en el mismo mundo, con el mismo cambio climático, con las mismas consecuencias, pero no todos somos igual de responsables. Y bueno, el protocolo no entra en vigor hasta el 2005, pero una vez que entra en vigor, ahí es cuando se empieza a operativizar los mercados de carbono. El mercado de carbono es una idea de traer las bases económicas para disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero y así mitigar el cambio climático. Entonces se plantea en modo de mercado. Hay quienes pueden comprar créditos, hay quienes pueden venderlos, y se van a crear los mercados regulados y los mercados voluntarios. Los mercados regulados se van a dar en aquellos países en donde están obligados por el protocolo de Kioto a disminuir las emisiones. Entonces, acá vemos un mapita que tiene varios de los países, tiene los países que están dentro de mercados regulados, que estos son los países más desarrollados,
y que tienen un mercado regulado porque hay una legislación dentro de estos países, o por ejemplo en la Unión Europea, que te va a decir, a partir de esta actividad generas tantas emisiones, no puedes generar tanta y tenés que empezar a compensarlas. Y esa compensación se puede hacer mediante la compra y la venta de créditos de carbono. Pero bueno, como es el caso, acá estamos, Argentina, no somos parte de los mercados regulados de carbono, pero sí somos parte de los mercados voluntarios. Entonces acá se abre otra idea, en donde los mercados voluntarios uno puede participar voluntariamente. Hay menos agentes que en el mercado regulado, porque en el mercado regulado tenés una legislación, una autoridad de aplicación, tenés diferentes precios también de venta, y todo eso está muy regulado, y en el voluntario, bueno, es más libre en el sentido de que quien quiera generar un proyecto para capturar carbono o reducir las emisiones de carbono, lo puede hacer y también puede recibir créditos por eso. Entonces, acá tenemos estos 4 actores. Y además de estos 4 actores, tenemos un actor importantísimo que engloba todo, que es la sociedad y que es la aprobación social. Entonces, eso es importante para saber el precio del mercado, el precio del crédito en el mercado. Eso va a determinar muchísimo la aceptación, la necesidad de hacer estas cosas. Entonces, a partir de que está el Acuerdo de París, por ejemplo, en 2015, todo esto repunta mucho porque empieza a entenderse mucho más la relevancia de participar en mercados así para no solucionar el mundo, pero por lo menos hacer algunos pasos para mejorar la situación. Entonces, que las personas que emitan mucho puedan compensarlas. Y la idea de los generadores de proyectos en mercados voluntarios, estos generadores también quieren desarrollar proyectos de carbono para emitir créditos, y también están los compradores de créditos. Y los compradores van a querer comprar el crédito que generan los generadores. Y estas dos pueden ser del mismo actor. O sea, si yo tengo una actividad comercial y en esa actividad yo genero muchas emisiones de carbono, puedo hacer proyectos para generar créditos, y esos créditos los uso yo para compensar mis propias emisiones. Entonces este es el caso, por ejemplo, vieron en Cabify que abajo de todo te dice esto es un viaje carbono neutral, no sé qué. Bueno, eso quiere decir que de todas las emisiones que se producen por los autos que circulan en Cabify, todo eso se contabiliza y se hacen proyectos para tratar de capturar, bueno, para recibir créditos para compensar esas emisiones. Entonces, cuando alguien te pone en algún lugar que compensan las emisiones porque son carbono neutrales, no es que no están emitiendo, sino que todo lo que emiten lo están capturando desde otro lugar. Y bueno, además también pueden haber actores que quieran simplemente participar del mercado comprando créditos para después venderlos, qué sé yo. Y después están las consultoras, como nosotros, que somos Prosustentia. Entonces nosotros tenemos una relación directa con el generador del proyecto. Entonces le vamos a recomendar las mejores maneras de generar más créditos, pero que todavía siga siendo aceptado por la certificadora. Que las certificadoras hay varias, como es un mercado voluntario, es como que hay varias disponibles y que cualquiera puede elegir, pero hay específicas como Verra, que es la del medio, que es una que tiene mucho prestigio porque son muy exigentes en la manera en que te van a dar los créditos. No te van a dar los créditos si haces con muchas condiciones de elegibilidad. O sea, tenés que pasar por varias instancias para que ellos finalmente te den los créditos. Esto no es fácil, no es rápido, pero sí es una manera interesante de compensar las emisiones que producís. Entonces, en Verra tienen muchas auditorías, muchas revisiones de los documentos, de que todo esté correcto, de que todo sea lo más ecológicamente positivo y que no esté generando daños sobre humedales, que no esté generando daños sobre la biodiversidad. O sea, tratan de no hacerlo a costa de todo. Eso está bastante bien. Y estos estándares, por lo general, siguen los estándares de las convenciones marco de cambio climático, de certificación. Todo está como enmarcado en el mismo universo. Entonces, bastantes de las cosas que se van descubriendo con los años se van incorporando en los estándares y cada vez mejoran y son más exigentes con los generadores de proyectos. Así que, para pasar en limpio, esta parte fundamental. ¿Qué es un crédito de carbono? Equivale a 1 tonelada de carbono. Entonces, esta tonelada de carbono se puede obtener de 2 maneras. Una es reduciendo, que es evitando emitir dióxido de carbono. Esto, por ejemplo, es si yo tengo un bosque nativo y que lo están a punto de deforestar, pero yo decido evitar que lo deforesten poniendo mi proyecto ahí,
todo eso que no se va a deforestar, estoy evitando que esas emisiones se estén produciendo. Entonces esos van a ser créditos por reducción. Y después tenés remociones, que eso es capturar dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces esos proyectos, qué sé yo, si quieres poner una forestación, tenías antes un pastizal degradado, pusiste una forestación, todo eso va a capturar carbono y lo va a agarrar en el reservorio forestal. Entonces ahí, ya pasando en limpio, un crédito. Gracias. Paso la palabra a Flor. Bueno, yendo más de lleno a lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, un poco como ya adelantó Cami, son parte de estas herramientas para mitigar el cambio climático. Y bueno, desde Prosustentia, para comentarles un poco los tres ejes de los cuales abordamos los proyectos que entran como soluciones basadas en la naturaleza. Por un lado tenemos de conservación y regeneración de bosques, que se busca proteger los bosques para evitar la deforestación y así evitar pérdidas de CO2. Por otro lado, también mejorando el manejo de bosques y así aumentando las capturas de dióxido de carbono. Después, por otro lado, las plantaciones forestales, en donde se establecen bosques nuevos en tierras donde antes quizás había pasturas ganaderas o tierras agrícolas degradadas, y así se generan nuevos sumideros de carbono. Y por último, proyectos de ganadería y agricultura regenerativa, donde a través de mejores prácticas ganaderas y agrícolas se busca aumentar el contenido de carbono orgánico en el suelo. Bueno, ahora vamos a ver un poco los estándares de Verra, que es, como ya vimos recién, una certificadora que es uno de los agentes del mercado de carbono, que Verra, bueno, es bastante reconocida por sus estándares, sobre todo el VCS, que es el Verified Carbon Standard, que es a través del cual se certifican y se emiten los créditos de carbono. Y también vamos a ver el CCB, que es Climate, Community and Biodiversity, como otro de los estándares con los que trabajamos. Bien, bueno, el Verified Carbon Standard busca certificar reservorios de carbono que pueden ser de distintos tipos. Nosotros nos vamos a enfocar en los que son de proyectos AFOLU, que son proyectos de agricultura, ganadería y silvicultura. Bueno, los reservorios principalmente son de biomasa forestal o biomasa herbácea, subterránea y de carbono orgánico del suelo. Y bueno, como ya decía un poco Cami, la idea es que no cualquier proyecto es certificable, o sea, tiene que cumplirse ciertos requisitos bastante exigentes, que son estas condiciones de elegibilidad, como por ejemplo que el área del proyecto no puede haberse transformado en un ecosistema nativo en los últimos 10 años. Después, que solo pueden realizarse actividades que convierten a los sistemas ecológicos sobre ecosistemas ya degradados. Y bueno, no son elegibles proyectos que degraden las funciones ecológicas de un ecosistema. Y bueno, me parece que estos tres puntos hacen como mucho hincapié en esto de que no se puede agarrar y hacer un proyecto de un bosque en cualquier lado y certificarlo, sino que se tienen en cuenta estos aspectos de que no se degraden ecosistemas en pos de certificar carbono. La idea es evitarlo por lo menos. Y después también los proyectos tienen que cumplir requisitos específicos de distintas metodologías que varían según el tipo de actividad. Y por último, que tiene que realizarse una consulta pública previa al inicio de las actividades, en donde se convocan a todos los actores que sean afectados por las actividades del proyecto y se les cuenta bien de qué se trata, cuáles son los objetivos, los posibles impactos, y la idea es que se abra como un canal de comunicación con la comunidad y puedan expresarse y bueno, haya como participación y transparencia. Bien, y en cuanto al CCB, que es el otro estándar que habíamos mencionado, el de clima, comunidad y biodiversidad, decimos que es una certificación de triple impacto porque además de contemplar la parte de mitigación de cambio climático como hace el otro estándar, el BCS, también tiene en cuenta a la comunidad y a la biodiversidad.
y lo que tiene interesante es que es obligatorio, digamos, que se generen beneficios tangibles para la comunidad y para la biodiversidad. Esto es, por ejemplo, a través de la generación de empleo, de inversiones en salud, educación, a través de capacitaciones, ¿no? Como para mejorar la calidad de vida de la comunidad que se encuentra en la zona del proyecto. Y con respecto a la biodiversidad, lo mismo, como promover la conectividad ecológica, preservar especies amenazadas y todo lo que tenga que ver con generar un valor agregado en la biodiversidad de la zona. Y los requisitos fundamentales para esto son generar una línea de base social y una línea de base ambiental sobre la cual se puedan medir como estos beneficios gracias al proyecto. Bueno, generar un plan de manejo y monitoreo y un taller participativo con la comunidad. Para agregar nada más que, bueno, este estándar lo que tiene también es que, además de agregarle valor de mercado al crédito de carbono, si un proyecto, por ejemplo, certifica BCS y además CCB, además es como una forma de garantizar que se están teniendo en cuenta estos aspectos sociales y de biodiversidad, que si bien el estándar BCS también lo tiene en cuenta, esto es como que se están tomando medidas muy concretas para generar como mejoras en estos aspectos. Bueno, y ahora vamos a pasar por esta parte. Cómo se miden los créditos es fundamental. O sea, entendemos ahora que un crédito es 1 tonelada de carbono, para repasar, y todos los aspectos de las condiciones de elegibilidad y todo. Pero ¿cómo se miden los créditos? ¿Cuántos créditos me van a dar por mi proyecto? Cuando inicia un proyecto, lo primero que nos vienen a pedir a nosotros, como consultoras, es una factibilidad. Tenemos que hacer una factibilidad de si ese proyecto, si estas ideas, este diseño es factible, es posible, que cuántos créditos más o menos van a capturar, si se puede hacer, si todas las condiciones de elegibilidad se cumplen. Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros es la línea de base, que es lo que existe antes de que exista el proyecto. Que esto, bueno, la línea de base es un concepto que vemos mucho en la carrera, en todas, en agronomía y en ambientales, pero la línea de base es el estado inicial. Entonces, lo primero que vamos a buscar son los reservorios de dióxido de carbono que haya en el estado inicial. ¿Hay dióxido de carbono en el suelo? Y bueno, se mide. Si vos querés hacer un proyecto para mejorar el carbono orgánico del suelo, que es el SOC, vas a tener que ir y medir. Y sobre esa línea de base, que es la primera medición, vos también podés hacer líneas de base dinámicas, o sea que van a cambiar en el tiempo, como es la realidad. Porque en realidad, bueno, podés decir, hoy hay tanta cantidad de toneladas de carbono en el suelo, en forma de carbono orgánico del suelo, pero esto es una foto de lo que en realidad podría pasar de acá a lo que duren estos proyectos, que algunos duran 40 años, otros duran 100. Entonces hay que pensar estas líneas de base dinámicas, que son algunas exigencias que te pone Verra para algunos proyectos, en donde tiene que ser una línea de base en donde vaya cambiando con el tiempo. Si en ausencia de tu proyecto, ¿cómo sería la evolución del carbono en el suelo? Entonces, esto es muy complejo de saber, y por eso hay bastantes modelos de simulación que se usan para más o menos estimar cómo sería el cambio del carbono orgánico en el suelo, o lo mismo pasa con la biomasa forestal. Vos llegás a un campo, querés hacer un proyecto que tenés algunos pares de arbolitos en pie, entonces lo primero que tenés que hacer es un inventario forestal, relevar qué árboles hay, cuántos hay, cuánta biomasa tienen, cuál es el diámetro, la altura del pecho. Tenés que ir con la cinta y medirlo. Y todo eso lo va a venir a corroborar después claramente Verra. Entonces, bueno, vos vas midiendo así, te vas armando tu línea de base y todo lo que ocurriría en ausencia de tu proyecto. Y sobre eso vas a hacer las ganancias y las pérdidas. Entonces, todas las ganancias va a ser todo lo que vos puedas capturar o reducir. O sea que esto es lo que habíamos hablado antes de reducir, que sería evitar que se emita, y capturar, que es removerlo directamente de la atmósfera. Entonces, acá viene un concepto que es la adicionalidad. Todos los proyectos que ingresen en Verra tienen que ser adicionales. O sea, tienen que tener una propuesta innovadora, por así decirlo, frente a las prácticas comunes que se hacen en la región. O sea, vos no podés querer créditos para un proyecto que vas a desarrollar en La Pampa y que sea sobre plantación de soja con siembra directa. Porque es exactamente lo que se está produciendo ahora. No puedes tratar de ir a sacar créditos de algo que es una práctica común. Porque la idea de todo esto es que Verra le da los créditos como un incentivo para que se realicen prácticas diferentes, para la innovación,
para que se trate de diversificar las actividades económicas, por ejemplo. Entonces, en Formosa todos los campos son ganaderos, y todos esos campos ganaderos antes eran bosques nativos. O sea, ya partimos de la base de que era bosque nativo, ahora es un campo ganadero degradado. Entonces, quiero hacer un proyecto ahí. Buenísimo. Hay que ver cómo es la línea de base, cuántas toneladas de dióxido de carbono habría en esa línea de base, cuánto habría de acá a 100 años, y después mi ganancia sería, bueno, vamos a sacar todas las vacas y vamos a poner una plantación forestal. Y esto ayuda a la comunidad, porque vos en realidad estás diversificando las actividades económicas y encima generando información. Vos vas a estar ahí haciendo una plantación forestal de, qué sé yo, eucalipto o algo así, que bueno, es una especie exótica, pero igual la gente necesita una actividad económica, o sea, la gente tiene que trabajar. Entonces, en este sentido, capaz propones una alternativa a la práctica usual con una actividad diferente. Y esa actividad diferente va a generar información, se puede expandir en la provincia, se puede expandir en la región, etc. Entonces, eso sí es adicional. Vas a tener el incentivo de Berra de que te va a dar los créditos para que vos puedas enfrentar el riesgo de hacer una actividad que no es la común. Bien, no sé si se entendió, después me preguntarán. Pero bueno, entonces, después para computar las ganancias, podés seguir usando modelos de simulación. Esto tiene que estar todo muy chequeado por Berra, tiene que estar aceptado por varios espacios que te digan que este modelo sirve, y algunos modelos, que hay un montón, modelos específicos para cada región, un modelo para el sur, cómo sería el crecimiento de pino ponderosa, y hay un modelo para el SOC, y hay para el carbono orgánico en suelo, modelos para modelar cómo sería el crecimiento de la biomasa forestal en el Gran Chaco. Entonces hay modelos específicos para cada región, algunos son buenos y otros son malísimos. Entonces Berra no solamente te lo va a dar, sí puede comprobar que son muy buenos esos modelos y si los acepta y los incorpora en su estándar. Entonces puedes computar tus ganancias mediante modelo de simulación, pero igual cada algunos años tenés que ir y hacer las mediciones tipo inventario forestal o mediciones de SOC para comprobar que tu modelo te esté tirando buena data y no que te esté tirando cualquiera. O sea, acá nadie va a venir a regalarte ningún crédito, eso seguro. Y después, en cuanto a las pérdidas, esto es muy importante, porque no solo es ganancia. Por causa de tu proyecto puedes generar emisiones de carbono, obviamente, por usar fertilizantes, por usar combustibles para los tractores, para las camionetas, todo eso puede generar emisiones y todo eso lo tenés que descontar de los créditos de tu proyecto. Por ejemplo, el fertilizante, tenés una composición que tiene un pedazo de nitrógeno, y ese nitrógeno, con muchos parámetros de desarrollo del mecanismo de desarrollo limpio, etcétera, bueno, muchísimos parámetros del IPCC, etcétera, tenés que tratar de sacar de ese nitrógeno todo el que se podría volatilizar, y todo eso son gases de efecto invernadero. Entonces, si tu proyecto captura un montón de carbono, pero está generando un montón de emisiones por fertilización, todo eso te lo tenés que descontar y no te lo van a dar. Y después, las fugas. Que las fugas, por ejemplo, este tema que decíamos, yo llevo a Formosa un montón de campos ganaderos en todos lados y quiero hacer mi actividad forestal. Yo lo que tengo que hacer ahí es sacar todo el ganado y ponerlo en otro lugar. Y eso significa, o sea, las fugas van a ser todas las emisiones de carbono que se generen debido a mi proyecto, pero fuera del área del proyecto. O sea, todo lo que se genera fuera. Entonces yo saco las vacas para poner mis árboles. ¿Y dónde pongo las vacas? ¿Las voy a poner en otro lado donde tengo que desmontar para adaptarlo para que haya ganadería? Si tenés que hacer eso, todo eso te va a descontar. Todo eso que tengas que desmontar va a ser un montón de dióxido de carbono emitido, entonces lo restan. Entonces lo que hay que hacer ahí, también hay que revisar que la capacidad de carga de vacas no se supere en los campos en donde las pongas. Entonces todas estas cosas son detalles, pero muy importantes para Berra, porque bueno, van a cambiar la cantidad de créditos que te dan al final y te cambian si tu proyecto es factible o no. Y después la transparencia en Berra, que es muy clave. Tiene muchas instancias, como dijo Flor, es requisito como instancia antes de empezar las actividades del proyecto realizar una consulta pública, y ahí tenés que invitar a todas las partes interesadas, que puedan ser vecinos del campo, directores de escuela, de ciudades vecinas, un representante del Ministerio de Producción, representantes académicos. O sea, hemos hecho consultas públicas, invitás a gente del INTA, invitás a gente de Sociedad Rural, a gente de la UTN,
es como un momento de intercambio donde les mostrás todo el proyecto, todo el diseño, las ideas, lo que se va a hacer en ese campo para que la gente te conozca, porque vos vas a estar entrando todo el tiempo a un campo que capaz no sos de ahí, o la gente del proponente, hay que hacer como un bonding con la sociedad en la que vas a estar. Entonces ahí también pueden surgir varias ideas que pueden mejorar el proyecto incluso. Todas las cosas que salgan en la consulta pública tienen que quedar escritas. Todas las personas que fueron a la consulta pública tienen que quedar con su nombre escritas, porque después va a venir la auditoría, y en la auditoría viene un auditor externo, y después va a venir una auditoría de Berra, o sea, vienen dos. Viene el auditor externo que va a ir a revisar, tocarle la puerta a todas las personas que invitaste para preguntarles qué entendieron del proyecto, qué cosas surgieron, qué ideas hay. Van a verificar que todo lo que vos ponés sea real. Y además de la consulta pública, el auditor va a verificar que el diámetro, la altura del techo del arbolito sea el que vos dijiste que iba a ser. Se van a verificar cada detalle para que vos no te lleves créditos mintiendo. Así que todo esto es bastante difícil de engañar, por así decirlo. Y después tenés la plataforma de Berra, que eso es todo abierto al público, es tipo registry.berra.org. Ahí puede entrar cualquier persona y revisar los proyectos que quiera de todo el mundo. O sea, todos los proyectos que Berra haya registrado van a estar ahí. Y el proyecto te va a decir en qué instancia está, cuántos créditos tiene, qué tipo de proyecto es, qué metodología usó. Todas esas cosas van a estar ahí. Y además, una vez que lo subas al registro, se abre durante un mes en la plataforma un lugar para hacer comentarios. Y ahí cada persona que quiera puede dejar un comentario. Todas las cosas, los comentarios que salgan de la consulta pública o en la plataforma, todo tiene que estar revisado, y si te hicieron una sugerencia o una observación, vos tenés que integrarla en tu proyecto. Y si era una sugerencia que no va, decir por qué no va. O sea, no puedes evadir o tratar de hacer que no lo viste, porque el auditor se va a dar cuenta y esas cosas te computan y pueden hacer que tu proyecto no sea elegible, si se dan cuenta que estás mintiendo. Y es como las instancias del proyecto. Comienza acá en la consulta pública, en el paso número 1, que esto, como ya dijimos, es fundamental y es lo primero que se tiene que hacer. Y después, lo importante, que es acá donde viene el auditor, en el punto 4, que esta es la validación del proyecto. O sea, desde el punto 1 vos lo presentaste a la comunidad, no iniciaste el proyecto, pero a partir de ahí, de que ya hiciste la consulta pública, podés darle inicio. Y después, una vez que lo quieres registrar en Berra, pasa el 4, que tienen que venir un auditor externo a revisar que todas las cosas que estás proponiendo sean reales, todo esto que veníamos hablando recién. Después vendrán los comentarios públicos una vez que está registrado, y después viene la etapa de verificación, que acá es, o sea, entre todo esto que pasó, es un montón de tiempo. Pueden llegar 5 años hasta que terminás de darle toda la vuelta. O sea, no es que vos querés hacer un proyecto de créditos de carbono y automáticamente te los van a dar. Es mucho tiempo, inversiones de tiempo. Y después viene la verificación, que acá van a ver, ¿querés tener una plantación forestal? En este momento, que la verificación, van a venir a medir, a revisar que todos los árboles estén ahí como dijiste que iban a estar, con la densidad que dijiste que iba a tener, que todas las personas hayan participado en la consulta pública. Van a volver a verificar que los datos que estás dando de crecimiento y todo sean reales. Y acá sí tenés que hacer todas las mediciones in situ de SOC, el inventario forestal, todo tiene que estar actualizado para que en esta verificación ya te puedan emitir los primeros créditos. O sea, después de esto viene la emisión de los primeros créditos. Y no te van a dar todos los créditos de una, tampoco. Los créditos te van a dar un poco, que es lo que te corresponde, que sería la diferencia entre la línea de base y lo que capturaste en el año 1, en el año 2, en el año 3. Entonces cada año capturas un poco, y ahí en el último paso, cuando te emiten los créditos que tenés hasta ese momento. O sea, si hiciste la verificación en el año 3, te dan los créditos que juntaste, las toneladas de carbono, hasta el año 3. Y después, a los 3 o 5 años, volvés a verificar. O sea, vuelve a venir un auditor para revisar que todos los árboles sigan en pie, que todo siga andando bien, como decís que está andando, y que todo siga capturando carbono. Entonces ahí, cuando vuelven a venir, vuelven a hacer los cálculos y te vuelven a dar una partecita de los créditos que te corresponde del total. Y así esto puede llevar
muchísimos años porque hay proyectos que duran 100 años. Entonces, si cada 3, 5 años tenés que hacer verificaciones, bueno, una inversión de tiempo. Y está bien, para una empresa grande, una institución gigante, les viene bien y bueno, hay que ir pasando el mando, porque 100 años no vas a durar, pero finalmente, bueno, los créditos están. Así que, bueno, empezamos con unos ejemplos de proyectos que trajimos. Gracias, Cami. Bueno, sí queremos mostrarles algunos ejemplos de proyectos que estuvimos trabajando. Bueno, se llama Rolón Cue, es un proyecto que entra en la categoría de aforestación, revegetación y reforestación. Además de BCS está certificando CCB, que es el estándar que vimos antes sobre clima, comunidad y biodiversidad, y ahora se encuentra en instancia de validación en Berra. Este proyecto se encuentra en la localidad de Virasoro, en Corrientes, en la ecorregión de Campos y Manizales. No sé si se llega a ver bien, pero es un cuadradito naranja que se encuentra ahí, en el área. Ahí, muy bien, gracias. Y este proyecto lo que busca es, a través de 2.300 hectáreas de plantación de nativas y exóticas, tiene como objetivo obtener productos maderables y no maderables, y además a largo plazo poder generar nuevos parches de bosque autóctono con la plantación de nativas. Y además, en relación a la certificación CCB, lo que pasó acá es que haciendo el relevamiento se descubrió que había especies amenazadas y de alto valor. Entonces se determinaron 1.000 hectáreas como áreas de alto valor de conservación, en donde se van a destinar como medidas específicas para la preservación de estas especies. Y se estimó una captura de 1,4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en un tiempo de 40 años. Y bueno, algunas otras cositas para destacar de este proyecto es que tiene alta riqueza florística, porque se relevaron casi más de 1.000 especies. Y con respecto a la parte social, como la relación con la comunidad y los beneficios sociales que mencionábamos, busca mejorar la calidad de vida de las comunidades locales a través de capacitaciones y pasantías, todo relacionado a temas socioambientales, y también desarrollando un plan de gestión sobre esta área a conservar para evitar que se siga fragmentando el ecosistema y su aislamiento y degradación. Y para asegurar esto se van a realizar monitoreos de flora y fauna cada 2 años. Acá tenemos unas fotitos donde se ve una de las especies que habitan allí, que es el aguaraguazú, y nos parecía muy lindo mostrarlo. Bueno, otro proyecto muy lindo que estamos trabajando es este proyecto en la finca Chaguaral, que queda en Salta. Queda justo en la zona de Gran Chaco, en el Chaco Seco. Este es un proyecto RED, de reducción de emisiones por degradación y por deforestación. Y también tiene el certificado CCB, que es el de Clima, Comunidad y Biodiversidad, y también, al igual que el anterior, está en instancia de validación. O sea, ya se hizo la consulta, ya se hicieron las primeras mediciones y ya vino el primer auditor. Entonces, este proyecto, sí, también este es el rojito ese que está acá arriba, queda acá, el departamento de Orán, en Salta. Es un proyecto, tiene una superficie de casi 5.000 hectáreas y una reducción. Acá tenemos la diferenciación entre reducción y captura, porque la reducción va a ser todos los créditos de carbono que te van a computar por haber evitado la deforestación, y después la captura por haber mejorado el manejo forestal, y eso mejora la cantidad de biomasa que puede capturar dióxido de carbono. Entonces, entre esas dos cosas suma 1 millón de créditos, 1,3 millones. Y después la idea de esto es un proyecto red, porque todas estas áreas tenían permiso de desmonte, porque hay un tema acá con la de las categorías del OTBN, del ordenamiento territorial, y que te pueden dar el permiso de desmonte aunque sea un bosque nativo, etcétera. Pero esto no es nuestra área, pero
el tiempo del proyecto son 40 años, y acá vemos en esta foto los módulos que se ven acá en verde, celeste, naranja. Estas son todos módulos que han sido deforestados. O sea, toda este área era dueño de una persona, y el proponente del proyecto lo que hizo fue comprar esta zona de acá, el módulo 3 y una parte del módulo 2. Y que lo que hizo fue, el chabón tenía el permiso de desmonte y decide no usarlo. Entonces, todo el bosque nativo que existía ahí, y que fue desmontado acá, no sé si se ve mucho, pero bueno, en 2017, en 2018, en 2019 se empezaron a desmontar bastantes superficies, y lo que quedó acá del área eran 5.000 hectáreas casi de una parte de un módulo que iba a ser deforestado y una parte que ya se había deforestado un poco, pero quedaba un pedazo de bosque nativo. Entonces lo que se hizo fue, la parte que está en el módulo 2, que ya la habían deforestado un poco en el 2019, se agarró ese bosque que todavía quedaban los remanentes y se empezó a mejorar el manejo para hacer que crezca mejor y que crezca más. Y con el bosque nativo que todavía quedaba en pie en el módulo 3, también se evita la deforestación. Entonces todo eso que evitas, si no estuviese tu proyecto, hubiese sido deforestado. Entonces todo eso hubiese sido emisiones de dióxido de carbono y una pérdida de bosque nativo. Entonces todo eso, como vos evitaste deforestarlo, te lo van a computar en forma de créditos. Entonces también se hace el enriquecimiento del bosque con mejorando el manejo y todo. Y una cosa muy importante acá es que había mucha biodiversidad y es muy común la caza furtiva y la extracción de leña, todo de manera ilegal. Entonces había mucha gente que ingresaba a los campos para, cazar y sacar leña. Entonces todas esas cosas, como parte del proyecto, se decidió hacer mucho monitoreo, mucha vigilancia, poner cercas, y una parte muy importante, como tiene el componente CCB, que es el de clima, comunidad y biodiversidad, es tratar de hacer mucho foco con la sociedad y con la comunidad que está ahí, para que también quieran preservar todo esto que es el bosque nativo. Entonces se crean estas, tenemos acá regulación de accesos, como dice ahí, monitoreo de regeneración, hay palo santo, que es una especie nativa, entonces se trata de mejorar todo lo que es las especies nativas, y protección de los árboles adultos para la nidificación de aves, y después también el tema de los animales domésticos. Bien, ya casi va a decir. Bien, y acá en cuanto a la comunidad, lo que tienen estos proyectos es que tienen mucha colaboración con universidades y todo. Eso lo vuelve más transparente también porque es una colaboración con un ente público. Entonces, UCASAL hace los inventarios forestales, UCASAL colabora con el plan, con el monitoreo, con el desarrollo del proyecto un poco. Y la idea del proyecto como parte de CCB es fortalecer la economía regional. Entonces, todas las cosas que haya que comprar se tratan de localizar todas ahí, no traerlas todas desde otro lugar porque es más barato o porque es más conveniente, sino tratar de mejorar lo que existe en el departamento de Orán. Y también promover desarrollo educativo. Se planteó hacer como becas educativas para estudiantes que puedan trabajar junto con UCASAL, por ejemplo, en aspectos ambientales, en aspectos sociales. Y después, claramente, muy importante, los incendios en esta zona. Entonces hay que hacer todo un plan específico para prevenir, para mitigar la ocurrencia de incendios, hacer cortafuegos, todo mucho trabajo de campo con los brigadistas. Acá hay algunas fotos de las reuniones, de las consultas públicas con distintas personas. Esta es parte del bosque nativo, estas cosas. Es muy lindo todo esto, así que es un proyecto muy lindo para compartirles. Y después tenemos este proyecto, vamos a ver tres tipos de proyectos. Vimos el proyecto de AR, que es el proyecto de aforestación, reforestación, que es el de Rolón Cue, que se basa en una plantación forestal en un lugar donde no era forestal, y el proyecto RED, que es el que vimos recién, que evita la deforestación, y este proyecto que se enfoca en el reservorio del carbono orgánico del suelo. Entonces acá esto es en Trenquelauquen, es un proyecto Fortín Farías de manejo de tierras agrícolas, y que también está en instancia de validación. Estamos haciendo auditorías ahora. Y la idea del proyecto es implementar prácticas. O sea, normalmente acá se hacía agricultura y ganadería, indistintamente en algunos lugares del área del proyecto. Y como vemos acá en la imagen,
año a año, desde el 2011, se fue deteriorando muchísimo la vegetación que está en la superficie y eso hace que el carbono orgánico del suelo se pierda mucho más rápido. Entonces, una de las primeras medidas, bueno, claramente va a ser tener siempre el suelo cubierto. Esto tiene una superficie de 2.700 hectáreas y la captura de créditos en este proyecto es bastante poca en comparación a los que vimos antes, es de 100.000 toneladas. Antes teníamos valores tipo 1 millón. Pero bueno, es como que esta parte de SOC es todavía un poco nueva y está ingresando ahora en los estándares. Es bastante difícil de medir, como dijimos antes, mucho más difícil que ir a medir un árbol y más o menos calcular cuánto tiene la biomasa forestal. Y el tiempo del proyecto son 20 años. O sea, es menos tiempo de proyecto y menos créditos. Y la idea es mejorar un 55% del carbono orgánico del suelo en los 20 años. Esto se va a hacer con rotación de cultivos, ganadería regenerativa, cultivos de cobertura, tener cortinas de viento para evitar la degradación del suelo. Son todos manejos que se pueden aplicar para ajustar lo que ya estaba sucediendo y que el proyecto empiece a acumular más carbono en el reservorio del suelo. Y bueno, acá tenemos una fotito de la consulta pública y del campo. Este campo ya está todo cubierto con, no me acuerdo qué le pusimos acá, avena o algo así, pero bueno, ya está todo cubierto, así que eso está mucho mejor que lo que veíamos antes, que era acá. ¡Ay! ¡Ay! Me sale. Bueno, igual ese era el final. Sí, que no se le gane. Bueno, ya llegamos al final, entonces eso igual era el final, ya quedaba solamente para que vean cómo estaba antes todo el suelo desnudo y que ahora ya estaba todo bastante cubierto de un cultivo de cobertura. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado y que hayan entendido todo muy bien. No, está bien. ¿Se Solamente aprieta nomás? hablo con ese. ¿Ahí se escucha bien? No, no se escucha, me parece. ¿No? A ver, alguien haga así si se escucha bien. Bueno, más o menos bien. Bueno, dos preguntitas muy cortitas para cerrar. Buenísima la charla, súper interesante. Me pregunto cuando hablan, por ejemplo, de los proyectos forestales con un destino maderero, ¿cómo se contabiliza proyectando a futuro esos créditos de carbono? Porque si de esa madera después vas a hacer una silla que tiene 10, 20, 30 años de vida útil y después termina en un basural degradándose y emitiendo carbono equivalente, terminás, la empresa que compró el crédito ya emitió y la silla está emitiendo de vuelta, solamente que 10 o 20 años más tarde. Sí. ¿Eso vale igual o qué hace Berra en esos casos? Eso está recontabilizado, que se llama técnicamente el Harvest Wood Product, que es como el producto de madera que vos cosechás y según el destino que vos le des va a tener distintos índices de penalización. O sea, se asume que toda la madera en algún momento se degrada. Cambiar el destino de la madera de pulpa a madera que necesita una rotación más larga y termine en un uso maderable, por ejemplo como mueble o aserradero, esa diferencia, ese pequeño tiempo de permanencia del dióxido de carbono en ese pool podría llegar a, o sea, es un Improved Forest Management, como una mejora en el manejo en pos de reducir, de remover dióxido de carbono de la atmósfera. Por ejemplo, cuando evalúas la línea de base de un bosque y hay extracción de madera, si la madera se usa para poste, le aplicarás, de Chaguaral, por ejemplo, de los créditos que se redujeron, se asumió
una extracción regional de madera para poste, esa madera está en el poste con el dióxido de carbono, entonces ese crédito tampoco te lo descontás, está contemplado. Y es interesante preguntarlo porque además podría, en relación a la industria maderera, hay mucho destinado para usos de pulpa o para tablones que tienen mucha menos vida permanencia. Entonces, por ejemplo, una idea interesante es volver a construcciones donde las estructuras sean de madera, y eso implicaría cambios en las rotaciones de cultivos forestales, que en vez de cortar a 20 años, los cortas a 40, o necesitas maderas que permanezcan más para generar mejor calidad de la madera. Y además, en sí, tampoco te vas a llevar todos los créditos que remueva una plantación, asumiendo que de una plantación forestal solo te llevas el promedio a largo plazo. Ah, mirá. ¿Entendés? Como sí. que ese es tipo el long term average, tipo, okay, sí. Eso es lo que vas a medir. Si podés justificar que lo vas a dejar a perpetuidad con una cantidad de raleos menor al 20% en 5 años, capaz que podés hacer la curva hasta el final. Pero eso está completamente contemplado dentro de la maquinaria de las estimaciones del dióxido de carbono. Interesante. No sé si querían agregar algo. No, ese concepto como que no lo mencionamos, pero sí es interesante. Cuando es con cosecha, se hace una suma de todos los créditos que te darían en esos años y después se hace el promedio, o sea, se divide por todos los años del proyecto. Entonces ahí no alcanzás el potencial total de todo lo que captura la biomasa, sino que después te vas a quedar con una parte bastante menor, porque es el promedio entre todos. Claro. Y la última preguntita, para terminar en tiempo, es si los países y las empresas hacen las cosas bien, se supone que las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, 2050 y en última instancia 2100 vayan tendiendo a cero, a dejar de emitir. Y eso implica necesariamente que si hacemos las cosas bien, empresas como Prosustentia o como Verra tengan mucha menor inserción en el mercado, que van a haber menos empresas o menos gobiernos queriendo absorber sus emisiones. ¿Y cómo lo ven ustedes dentro del mundo empresarial esa visión a largo plazo? Yo igual me siento mucho más en el mundo técnico que en el empresarial. Okay. No sé qué opinan ustedes. Yo, o sea, el mercado, la esencia natural del mercado es como así. Este mundo capitalista tiene esa resiliencia como muy por encima de un montón de otras cosas que se reinventa. 50 años para pensar en esta neutralidad alcanzable es un éxito internacional, global, que llegar a esa instancia y decir que el mercado no tenga más incidencia sería un buen punto. Y no, en relación a lo que las chicas contaron de las certificaciones CCB, no me extrañaría que, y esto que también mencionó Cami, de la demanda, digamos, de los actores que participamos dentro de este mercado, está la demanda también de qué tiene valor, y no me extrañaría, y por ahí ustedes también lo saben más, como que se comercialice biodiversidad, por ejemplo, ¿entendés? Como eso sería como un mundo ideal, pero podría llegar a ser en función a dónde empuje todos los actores involucrados en esto, ¿no? Que es un tema global. No sé. Sí, que se comercialice proteger la biodiversidad. Sí, podría ser como una... O sea, no es un problema. Elefante, claro, al mercado no le preocupa en este momento, hablamos de 40 años, sí. Viste, como que se sabe completamente mutante. O sea, sabe eso. Sí, es un panorama, yo siento que para empezar es un panorama muy alegre, el que planteas que de repente todo se va a solucionar. Yo creo que encontraremos nuevas maneras de emitir gases de efecto invernadero, lamentablemente. O sea, yo soy menos positiva capaz en eso. No me molestaría que la consultora de repente no tenga más trabajo porque ya se terminaron los gases de efecto invernadero, diría, bueno, ya está. Me parece que también esas fluctuaciones es como una herramienta de las ideas entre la gente, de los acuerdos internacionales para mejorar las emisiones, para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, mitigar el cambio climático, y si se logra ese objetivo, entonces nos vamos todos ganando. Siento que está bien. No lo veo tampoco de una manera tan empresarial como
decía Lau, de sentirlo de, ay, me quedo sin trabajo, bueno, buscaré otro. Pero sí, entonces, si se terminan las clases de Festa Invernadero, bueno, no pasa nada, me voy contenta. Sí, igual viéndolo desde el lado empresarial también, si quieren, como dijo Lau, como que el mercado se reinventa y quizás se encuentran otros aspectos como pensar en, no sé, usos más eficientes del agua y certificar eso, o, bueno, con biodiversidad lo mismo, o reciclaje de plásticos, ¿no? Otras betas para mejorar en ese sentido. Una pregunta más, pero está bueno que la haga alguien del público. ¿Alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta? Ahí hay una pregunta. Tal vez no lo entendí, o tal vez me lo dijeron. Es posible. Imaginemos que yo como productor llegué a que Berra me pueda llegar a pagar ese crédito que tendrá un valor X, lo que sea. A mí me pagan el crédito por primera vez en el momento en que Berra se dio cuenta, o sea, pidió, y yo tuve un valor mayor al de la línea base que plantearon, por ejemplo. Ese crédito, ¿cómo lo va recibiendo el productor económicamente? Quiero decir, si Berra lo va a medir cada 3 o 5 años, ¿me dan todos los meses un ingreso? No. O sea, No sé. sí, no pasa nada. Si querés puedo volver a ver si puedo, si no lo saco. Bien. Sí, es cada 3, 5 años se hace el evento de verificación. Y ahí cuando te hacen el evento de verificación se emiten los créditos. O sea, vos no te van a estar dando un sueldito mes a mes desde que empezás tu proyecto, sino que en la instancia de verificación ahí te dan todos los créditos que acumulaste desde la última verificación, y si no tuviste nunca, entonces desde el inicio de tu proyecto. Si la cantidad de créditos o la cantidad de toneladas de carbono que estás agarrando, capturando o reduciendo es menor que la de línea de base, entonces tu proyecto está emitiendo, hay que dejar de hacer eso. Pero claro, nadie te va a dar nada sin ir a chequearlo primero. Entonces cuando te chequean, ahí te dan todo lo que te estuvieron debiendo de los últimos años. Entonces ahí también es decisión del proponente si hacer estas verificaciones cada 3, cada 5 o más tiempo. Pero Berra tiene que ir y asegurarse con un auditor de que todo eso que vos decís siga en pie, que si tenés una plantación, la plantación esté ahí y que tenga el tamaño que vos decís que tiene. Una cosita es que Berra no te paga el crédito. Berra certifica y te da un código de barras que es tu crédito. Y vos ahí lo tenés que salir a vender. Y ahí está donde todas las etiquetas CCB, cuánto cuidás el ambiente, porque los créditos valen según la calidad del proyecto. Y ahí es donde también los compradores, que son las partes interesadas, son los que le dan rueda a esta fotosíntesis. Sí, y qué exigen y a dónde van las exigencias. Entonces una plantación de eucaliptus sin nativas casi que no tiene mucho valor, y si decís que tenés un porcentaje de nativas, bueno, capaz que quieren poner a su empresa o el país, de los países regulados, van a poder empezar a comprar créditos con determinadas exigencias. Ahí se suma la rueda. Bueno, buenísimo. Hacemos otro aplauso para terminar la charla. Nos quedamos acá. Muchas gracias. Bueno, ahora hay una charla de Smart Farming, y para todos los que quieran hay taller de huerta de Juanita Huertas enfrente al Valles. Ahora.